La mujer conocida en la historia como Coco Chanel nació el 19 de agosto de 1883 en el hospicio de la ciudad de Saumur, en el oeste de Francia, bajo el nombre de Gabriel Bonheur Chanel. El padre de Gabriel, Albert Chanel, era un vendedor ambulante de ropa de trabajo y otras prendas, que viajaba frecuentemente entre los pueblos del oeste francés. Su madre, Eugénie Jean de Vol, trabajaba como lavandera en el hospicio de Saumur, administrado por la orden religiosa de las Hermanas de la Providencia. El nombre de bautismo de Coco, Gabriel Bonheur, le fue otorgado en honor a una monja del hospicio de Saumur, quien accedió a ser su madrina. Gabriel no sería conocida como Coco hasta sus primeros años 20, cuando adoptó ese apodo como nombre artístico mientras cantaba en cafés y cabarets. Su nombre de nacimiento fue registrado originalmente en el hospicio como Gabriel Bonheur Chasnel, con una S en el apellido, probablemente debido a un error de transcripción, ya que su madre estaba demasiado enferma para estar presente en el registro, y su padre se encontraba viajando y vendiendo ropa en el momento del nacimiento. Posteriormente, Chanel nunca corrigió este error en su acta de nacimiento. Los historiadores suponen que esta omisión se debió a que implicaría reconocer su origen en el hospicio de Saumur. En los años venideros, Chanel intentaría construir un mito en torno a su figura, ocultando deliberadamente sus humildes orígenes. Gabrielle fue la segunda hija de Albert y Eugénie. Ya habían tenido una hija, Julia, nacida el año anterior, en 1882. Sin embargo, la pareja no estaba casada, y en la Francia católica de finales del siglo XIX, tener un hijo, y mucho más dos, fuera del matrimonio era socialmente reprobable. La familia de Eugénie comenzó a presionar a Albert para que se casara con ella, lo cual ocurrió en 1884. La infancia de Gabriel fue extremadamente difícil. Sus padres terminaron teniendo 6 hijos. Después de Julia y Gabriel nacieron 3 varones y una hija más: Alphonse en 1885, Antoinette en 1887, Lucien en 1889 y Augustin en 1891. Aunque este último falleció a los 6 meses de edad, la familia vivía en condiciones de gran pobreza, instalándose finalmente en un apartamento de una sola habitación en la ciudad de Brive-la-Gaillarde, al este de Burdeos y al sur de Limoges. Fue allí donde falleció la madre de Gabriel en 1894, cuando Chanel tenía solo 11 años. Años después, Coco afirmaría que Eugénie murió de tuberculosis, una enfermedad que asolaba a la sociedad occidental en ese tiempo, pero parece más probable que su deceso se debiera a las condiciones de pobreza y a una neumonía agravada por su incapacidad para recuperarse de embarazos sucesivos durante la década de 1880. Tras la muerte de Eugénie, Albert no pudo cuidar de los 5 hijos sobrevivientes y mantener su trabajo. Así, los varones fueron enviados rápidamente a trabajar, mientras que Gabriel, Julia y Antoinette fueron internadas en un convento en Aubassin, que funcionaba como orfanato, donde fueron criadas durante su adolescencia en un ambiente riguroso y austero. No obstante, este periodo resultó crucial en la formación de Chanel por una razón particular. Fue en Aubassin donde aprendió a coser entre mediados y finales de la década de 1890. Al cumplir 18 años, en 1901, Gabriel tuvo que dejar el convento de Aubassin. Se trasladó a la cercana ciudad de Moulins, y fue allí donde adoptó por primera vez el nombre de Coco como seudónimo artístico, al convertirse en cantante de cabaret local. Era la época del Moulin Rouge y de las Folies Bergère en Francia. Aunque los locales donde Coco se presentaba en Moulins eran ciertamente menos refinados que los de París, formaban parte de la cultura de la Belle Époque que emergía en su juventud. A mediados de la década de 1900, Chanel se trasladó a la ciudad más grande de Vichy, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, en el centro de Francia. Vichy era conocida por sus múltiples salas de conciertos y cabarets, y durante los meses de verano atraía a numerosos turistas que acudían a disfrutar de sus baños termales. Coco solía pasar allí las temporadas altas y regresaba a Moulins durante la baja.
Fue en esta última ciudad donde inició una relación con Etienne Balsan, un exoficial de caballería perteneciente a una destacada familia dedicada al diseño textil. Mantuvieron un largo romance. Algunos estudios sobre la vida de Chanel han insinuado que su sobrino André Palas fue en realidad un hijo ilegítimo fruto de esa relación con Balsan, pero esta afirmación es casi con certeza incorrecta. En realidad, André era su sobrino, nacido años antes del vínculo entre Coco y Balsan, hijo de Julia, la hermana mayor de Chanel, quien conoció al padre de André mientras aún vivía en el convento de Aubassin. Julia terminó quitándose la vida cuando el padre del niño la abandonó por otra mujer, y Coco asumió la responsabilidad de criar a su sobrino, enviándolo a un internado mientras ella trabajaba en Moulins, Vichy y otras ciudades durante la década de 1900 y luego en París en la década de 1910. Hacia finales de la década de 1900, Chanel se había instalado en París, en gran parte gracias al apoyo financiero de su nuevo amante, el capitán Arthur Edward Boy Capel, hijo de un acaudalado comerciante marítimo británico y reconocido jugador de polo en Inglaterra. También continuaba recibiendo el respaldo de Balsan, a quien seguía viendo. Con el dinero y los recursos de Balsan y Capel, Chanel pudo hacer sus primeras incursiones en el mundo de la moda de la capital francesa, aprovechando la experiencia en costura que había adquirido en Aubassin. En 1909 abrió una tienda de sombreros en el número 160 del Boulevard Malesherbes. Su apartamento en el piso superior, proporcionado por Balsan, se convirtió en un punto de encuentro, un salón para miembros de la alta burguesía parisina. Todo esto fue clave en más de un sentido. Mientras que Balsan y Capel le proporcionaban los recursos materiales necesarios para fundar la empresa Casa Chanel, también la introdujeron en la alta sociedad francesa, lo cual permitió que una mujer de orígenes humildes en el oeste de Francia comenzara a comprender qué deseaban vestir las personas adineradas y cómo querían ser percibidas por quienes las rodeaban. Esto fue tan esencial para el temprano éxito de Chanel como el respaldo económico de sus amantes. Al principio, el negocio de Chanel se centraba principalmente en la fabricación de sombreros. Fue esta actividad la que le valió su primera licencia, convirtiéndose en sombrerera en París en 1910, año en el que se considera que comenzó formalmente la empresa Chanel. Su primera boutique completa fue inaugurada en el número 21 de la Rue Cambon, a escasos metros de la Place de la Concorde, los Jardines de las Tullerías y el Louvre, en la margen derecha del Sena. Pronto comenzó a expandir su negocio con un énfasis particular en la ropa deportiva, que fuera tanto elegante como práctica, lo que hoy se conocería como una estética de club campestre. Esta línea incluía blazers, faldas de lino, blusas, suéteres y trajes de chaqueta, en una época en la que muchas personas aún practicaban deportes como el tenis, vistiendo pantalones largos y otras prendas que limitaban el movimiento. Para 1913, Chanel había abierto dos tiendas adicionales, una en Deauville, en Normandía, al noroeste de Francia, y otra en la ciudad de Biarritz, en la costa del Golfo de Vizcaya, donde atendía tanto al turismo británico y español como a su clientela francesa. Para entonces, el negocio era lo suficientemente exitoso como para que Chanel fuera, en efecto, financieramente independiente, aunque continuó su relación con Capel durante toda la década de 1910, incluso después de que él se casara con Lady Diana Wyndham en 1918. Sin embargo, Capel falleció en un accidente automovilístico al año siguiente, un evento del cual Chanel afirmó muchos años después no haberse recuperado jamás en lo emocional. El negocio de Chanel, como muchos otros, se vio afectado negativamente por el estallido de la Primera Guerra Mundial en el verano de 1914. Con las grandes potencias europeas enfrentadas entre sí, las rutas de suministro y el comercio se vieron obstaculizados en todo el continente, mientras que la campaña alemana contra la navegación en el Atlántico también limitó el abastecimiento de materias primas desde América. Como resultado, la industria textil francesa enfrentó dificultades, pero en el caso de Chanel,
cuyo negocio se basaba más en la calidad que en la cantidad, logró mantenerse a flote. Su tienda en Biarritz tuvo un desempeño especialmente bueno. Ubicada en el suroeste de Francia, tan lejos del frente de batalla en el noreste como era posible, la tienda se benefició de la neutralidad de la vecina España y del influjo de turistas británicos adinerados que aún podían viajar, pero evitaban París o el norte del país por motivos de seguridad. Para 1917, la revista Harper's Bazaar informaba que la ropa de Chanel era considerada la más elegante de la Europa en tiempos de guerra. Como resultado de este éxito, Chanel pudo acumular suficiente capital para, cuando la guerra terminó finalmente en noviembre de 1918, estar en posición de adquirir el número 31 de la Rue Cambon, un edificio situado a poca distancia de su tienda original de sombreros en el centro de París. Allí fundó su primera boutique oficial en la capital francesa, poco después del fin del conflicto. Los años posteriores a la guerra no fueron de recuperación automática para la economía europea. El periodo entre 1918 y 1923 fue en muchos aspectos tan difícil como los 4 años de la Primera Guerra Mundial. La gripe española azotó Europa entre 1918 y 1919, causando millones de muertes, mientras que guerras civiles, revoluciones y luchas por la independencia devastaban casi la mitad de las naciones del continente, en especial Rusia, Alemania, Turquía y los múltiples países surgidos de la disolución del Imperio austrohúngaro. En este contexto, marcas de lujo como Chanel enfrentaron tiempos difíciles, aunque también era una época en la que la riqueza de la clase alta permanecía relativamente intacta. Coco se benefició, por tanto, de una clientela que podía seguir adquiriendo sus productos durante el final de la década de 1910 y principios de la de 1920. De hecho, Chanel cortejaba activamente a la clase alta, así como a intelectuales y bohemios de clase media dentro y fuera de Francia, comprendiendo que quien vestía su ropa era casi tan importante como la calidad del producto mismo. Esta fue una temprana muestra de su aguda percepción sobre la importancia del marketing efectivo. En muchos aspectos, Chanel fue una visionaria de las técnicas de marca del siglo XX. A medida que la década de 1910 dio paso a la de 1920, la marca y la empresa Chanel despegaron verdaderamente. Esto fue impulsado por el auge económico que comenzó a principios de la década de 1920, a medida que la situación política en Europa comenzaba a estabilizarse. Chanel fue una gran beneficiaria de los locos años 20, la llamada Roaring Twenties, tanto porque las personas tenían ingresos disponibles para gastar en ropa y artículos de diseñador, como porque los diseños de Chanel eran un reflejo de una época más liberal. La ropa de Chanel se convirtió en un emblema entre las flappers, jóvenes de los años 20 que rechazaban las normas conservadoras, disfrutaban del jazz, la vida social y adoptaban una actitud mucho más libre respecto al alcohol, la sexualidad y el comportamiento público que las generaciones anteriores. De forma paralela, las ganancias y las operaciones del negocio de Chanel comenzaron a expandirse significativamente. Para 1927, por ejemplo, ya ocupaba una manzana entera que se extendía desde el número 23 hasta el 31 de la Rue Cambon, en el centro de París, mientras que nuevas sucursales se abrían en otras ciudades a medida que aumentaba la demanda entre las clases medias. La década de 1920 también fue testigo del lanzamiento de dos de los productos más icónicos de Chanel. En 1921, Coco lanzó el primer perfume de la marca, Chanel 95, una fragancia creada por el químico franco-ruso Ernest Beau. El aroma era un equilibrio entre las fragancias delicadas que solían usar las mujeres de la alta sociedad y los perfumes más atrevidos y almizclados preferidos por las cortesanas, lo cual le permitía atraer a un amplio espectro de mujeres en una década más sexualmente liberada. El frasco en el que se vendía Chanel No. 5 desde sus inicios se convirtió en un icono,
una botella cuadrada y de vidrio, de líneas limpias, aunque el bisel ha variado con el paso de las décadas. La inspiración para este diseño parece provenir de los frascos de aseo personal que Capel, el amante de Chanel, solía llevar consigo. Estos eran simples y prácticos, muy distintos a los frascos de vidrio tallado que solían emplear las casas de moda para vender perfumes a mujeres. Chanel valoró esa simplicidad y la trasladó al diseño de su perfume, aunque también se ha argumentado que imitaba deliberadamente la forma de una botella de whisky. El nombre del perfume surgió de manera sencilla. Cuando Beau presentó varias muestras de fragancias a Chanel, ella eligió la que estaba contenida en el frasco número 5. Así nació Chanel No. 5. Desde comienzos humildes, Chanel implementó una estrategia de marketing muy astuta. Al principio regaló frascos del perfume a sus amistades de la alta sociedad para generar interés. Cuando finalmente salió a la venta en sus boutiques, las ventas, impulsadas por la expectativa, fueron inmediatas y elevadas. Casi tan icónico como el perfume fue el vestido negro corto, Little Black Dress, que Chanel comenzó a vender en 1926. Si bien los vestidos negros habían sido prendas de lujo en la alta sociedad durante el Renacimiento y el Barroco, en el siglo XIX se asociaban casi exclusivamente al luto y a los funerales. Chanel buscó cambiar esta percepción, argumentando que los vestidos negros debían representar el pináculo de la moda. Como en todos los productos de Chanel, hacia mediados de la década de 1920, el marketing fue esencial. Cuando la empresa lanzó su primer Little Black Dress, fue acompañado por una publicación en la revista Vogue que mostraba una imagen del vestido de largo hasta la pantorrilla, recto, sencillo, y un editorial que predecía que se convertiría en el equivalente en la moda al modelo T de Henry Ford, un artículo de alta costura que pudiera producirse en masa y venderse a precios razonables. La revista afirmaba que sería una especie de uniforme para todas las mujeres con gusto. No estaban equivocadas. Las ventas del Little Black Dress fueron impresionantes y comenzaron a revertir la concepción victoriana del negro como símbolo exclusivo de luto. Impulsada por el éxito de Chanel No. 5 y el Little Black Dress, la línea de productos de Chanel continuó expandiéndose durante la década de 1920 y a comienzos de la década de 1930, relativamente sin verse afectada por la Gran Depresión que siguió al desplome de la bolsa de Wall Street en el otoño de 1929. Sus diseños eran eclécticos. Por ejemplo, a principios de la década de 1920, Chanel comenzó a experimentar con diseños de inspiración eslava. Un vestido de noche que lanzó en 1922 incluía un pañuelo de cabeza estilo babushka. Esta influencia se debía en parte a su colaboración con la casa de bordado Kitmir, establecida en París tras la guerra por la gran duquesa María Pavlovna, nieta del zar Alejandro II de Rusia, quien había gobernado entre 1855 y su asesinato en 1881. María huyó de su tierra natal durante la Revolución Rusa en 1917, llevando consigo una estética oriental que Chanel incorporó a su colección. Sin embargo, la colaboración terminó en 1928, cuando la gran duquesa vendió el negocio, el cual estaba mal gestionado y perdía dinero, a pesar del éxito de su asociación con Chanel. Otros logros destacados de Chanel en la década de 1920 incluyeron la introducción de la primera línea de trajes femeninos y el primer bolso Chanel, cuyo diseño se inspiró, como muchos de sus productos, en la utilidad y simplicidad de los bolsos de los soldados. Este bolso fue lanzado en 1929. Un aspecto más de la vida de Chanel que merece atención por su impacto duradero en la sociedad fue el bronceado. Durante siglos en Europa y hasta bien entrado el siglo XIX, la piel pálida era vista como el ideal de belleza femenina. Las mujeres de clase alta evitaban el sol y usaban cosméticos para aclarar su piel, pero comenzaba a haber información científica que sugería que cierta exposición solar ayudaba a prevenir enfermedades como el raquitismo. En la década de 1900 y 1910,
se iniciaron movimientos a favor de lo que hoy llamaríamos tomar el sol. Pero fue Chanel quien realmente popularizó esta práctica en la década de 1920. En 1923, mientras navegaba por la Riviera Francesa, Coco sufrió una quemadura solar. En los días siguientes, cuando el enrojecimiento se tornó bronceado, fue fotografiada desembarcando en el balneario de Cannes. Las imágenes de una mujer ya considerada icono del gusto y la moda desataron una tendencia. Tener la piel bronceada pasó a ser símbolo de salud y sofisticación. Sorprendentemente, ese simple hecho cambió el paradigma estético en Europa durante el siglo XX. Durante esa misma década, Chanel comenzó a vincular su marca con los aspectos más visibles de la cultura popular contemporánea, los escenarios y las pantallas. Así, en 1924 diseñó el vestuario para la ópera ballet Le Train Bleu, dirigida por el compositor ruso Sergei Diaghilev y coreografiada por Bronislava Nijinská. Fue el primero de varios montajes teatrales para los que Chanel diseñaría vestuarios. Este patrón continuó en la década de 1930 y en 1931 Chanel viajó a Hollywood por invitación de Samuel Goldwyn, director de uno de los mayores estudios cinematográficos emergentes en Los Ángeles en la era del cine sonoro. Goldwyn, un empresario polaco-estadounidense, había conocido a Coco en Monte Carlo. El acuerdo fue colosal. El productor le ofreció $1.000.000, el equivalente a más de 100 millones actuales, para que visitara Estados Unidos 2 veces al año y diseñara vestuario para sus películas. Aunque Chanel creó ropa para varios filmes en la década de 1930 y atrajo clientas como Marlene Dietrich y Greta Garbo, encontró la cultura estadounidense ostentosa y el cine de Hollywood poco refinado comparado con el París de entreguerras. Su colaboración con Goldwyn fue menguando con el tiempo. Para cuando Chanel visitaba Hollywood en la década de 1930, su vida personal ya era tumultuosa. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, estuvo involucrada en varios romances y relaciones de alto perfil. A mediados de la década de 1920, por ejemplo, mantuvo una relación con Pierre Reverdy, poeta surrealista francés, cuya obra influyó en gran parte del movimiento dadaísta. Más controvertida fue su relación con Paul Iribe entre 1931 y su muerte en 1935. Iribe era diseñador e ilustrador y había trabajado en Hollywood con Cecil B. DeMille, diseñando en 1923 la estética egipcia para los 10 mandamientos. Entre 1933 y 1935, Chanel financió la publicación de Le Témoin, El Testigo, una revista dirigida por Iribe, que presentaba su arte y el de otros colaboradores. Los 69 números que salieron a la luz durante ese tiempo tenían un fuerte contenido político. Iribe manifestaba abiertamente su hostilidad hacia los extranjeros, un antisemitismo pronunciado y una ideología ultranacionalista. Como se verá más adelante, esto parece haber estado en sintonía con la evolución ideológica de Chanel en la década de 1930. Fuera de sus relaciones sentimentales, Chanel seguía frecuentando círculos bohemios y artísticos en el París de las décadas de 1920 y 1930. Eran tiempos hedonistas y circulaba un rumor por la ciudad según el cual su apodo, Coco, se debía al consumo abundante de cocaína en sus fiestas. Aunque esta explicación es probablemente apócrifa, se sabe con certeza que Chanel desarrolló una adicción a la morfina y comenzó a inyectársela diariamente en la década de 1930. Fue una dependencia que la acompañaría hasta el final de sus días. Durante esta década, Chanel también se expandió hacia nuevos terrenos, incluyendo la joyería femenina. En 1932, la Casa Chanel organizó una exposición con sus primeras piezas de alta joyería, dejando claro que esta línea ocuparía el segmento más lujoso de su catálogo. Destacaban collares como la Comète y la Punem Fontaine, ambos compuestos por múltiples diamantes. Si bien estas piezas estaban fuera del alcance del público general, la década de 1930 también se caracterizó por la incorporación de piedras modestas y brillantes artificiales como los rhinestones en los vestidos y productos de Chanel,
marcando una tendencia que pronto adoptaron otras casas de moda. El resultado de este crecimiento vertiginoso durante la década de 1920 y principios de la de 1930 y del posicionamiento de Chanel como la casa de moda más importante de Francia y de Europa. Fue una empresa que generaba ingresos colosales y empleaba a más de 4.000 personas entre costureras, dependientas y diseñadores. Solo una empresa rivalizaba con Chanel hacia mediados de la década de 1930, la Casa Schiaparelli, fundada en París en 1927 por la aristócrata italiana Elsa Schiaparelli. Comenzó con prendas de punto y luego evolucionó hacia un diseño vanguardista y surrealista, colaborando con figuras como Salvador Dalí y Jean Cocteau. Aunque muchos criticaban sus diseños por ser excéntricos o poco prácticos, Schiaparelli fue la única diseñadora cuya influencia y prestigio en la Francia de la década de 1930 podía compararse al de Chanel. Quizás si la historia de Europa no hubiera tomado el curso que tomó a finales de la década de 1930 y durante la de 1940, el éxito de Chanel y su casa de moda habría continuado sin mácula. Pero una serie de acontecimientos que comenzaron en Alemania y las decisiones que Chanel tomó durante esa década terminarían por ensombrecer su legado para siempre. A comienzos de 1933, tras una rápida ascensión política alimentada por la crisis económica, provocada en parte por la Gran Depresión, el partido nazi, liderado por Adolf Hitler, llegó al poder en Alemania. Su objetivo era revertir lo que consideraban la humillación impuesta a su país al final de la Primera Guerra Mundial y consolidar a Alemania como la principal potencia de Europa continental. Para lograrlo, planeaban una nueva guerra, siendo Francia uno de sus objetivos principales, no solo para recuperar las provincias de Alsacia y Lorena, sino para dominar a su vecino occidental. Inicialmente, los nazis proyectaban una preparación militar gradual con la intención de iniciar un conflicto a gran escala hacia 1941 o 1942. Sin embargo, al notar la pasividad de las potencias europeas frente a la anexión de Austria y Checoslovaquia en 1938 y 1939, Hitler adelantó sus planes y en septiembre de 1939 invadió Polonia. Este acto resultó ser el detonante. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Para Coco Chanel, como para muchos franceses, el estallido del conflicto en el otoño de 1939 no supuso inicialmente un cambio drástico en la vida cotidiana. Los combates estaban concentrados en Polonia y en la frontera franco-alemana solo se registraban escaramuzas menores, más allá de ciertos signos de movilización militar y la imposición del racionamiento. La vida en París transcurría con relativa normalidad durante los últimos meses de 1939 y principios de 1940. Sin embargo, esa aparente normalidad se quebró violentamente en la primavera cuando los nazis lanzaron una ofensiva relámpago sobre Dinamarca y Noruega, seguida por la invasión de los Países Bajos y el noreste de Francia. El avance alemán fue tan veloz que sorprendió tanto al ejército francés como al cuerpo expedicionario británico. En pocas semanas, los nazis se acercaban a París. El gobierno francés huyó el 10 de junio y la ciudad cayó en manos alemanas 4 días después. Se instauró entonces un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, la misma ciudad donde Chanel había cantado décadas antes, para administrar el sur del país, mientras que París quedó bajo ocupación nazi durante los siguientes 4 años. En ese periodo, millones de franceses, incluyendo figuras como Coco Chanel, debieron decidir si resistir al régimen o colaborar con él. Chanel optó por lo segundo. Tras el inicio del conflicto, en septiembre de 1939, Chanel emitió un comunicado público declarando que consideraba que una Europa en guerra no era terreno para la alta costura y, por tanto, cerraría todas sus tiendas, excepto su emblemática boutique de la Rue Cambon. Esta decisión no era del todo irrazonable. El racionamiento se imponía en todo el continente, las redes de comercio internacional se desmoronaban y la producción de moda de lujo parecía inviable, tanto por falta de materias primas
como por la caída del consumo ostentoso. Sin embargo, también se ha sugerido que Chanel aprovechó la situación para vengarse de sus empleados, muchos de los cuales habían participado en huelgas laborales en 1936 en el contexto de un paro general impulsado por los sindicatos franceses. Cualquiera que haya sido su motivación, lo cierto es que casi 4.000 trabajadores perdieron sus empleos a finales de 1939. La Casa Chanel quedó prácticamente paralizada hasta el final de la guerra. Esto suscitó interrogantes sobre qué hacía Chanel durante ese tiempo, especialmente después de la ocupación de París en el verano de 1940. La respuesta revelada por diversas fuentes en los últimos años no es la que se esperaría de una figura con tanta influencia cultural. Coco Chanel pasó gran parte de la guerra conviviendo y colaborando con el régimen nazi. Su disposición a abrazar la ocupación alemana fue evidente desde el principio, cuando se instaló en el Hotel Ritz, en la Place Vendôme, en pleno centro de París. Tras la ocupación de la ciudad, el Ritz se convirtió rápidamente en refugio de altos mandos del gobierno nazi en Francia. Vivir allí o relacionarse con sus huéspedes era, en efecto, una declaración pública de afinidad con la ideología del Tercer Reich. Esta interpretación coincide con lo que ya se sabía sobre las posturas políticas y raciales de Chanel hacia la década de 1940, anticipadas por su relación con Paul Iribe y su respaldo al ultranacionalismo del diario Le Témoin. Así, el cierre masivo de tiendas de Chanel en 1939 ha sido interpretado por algunos historiadores como un intento deliberado de perjudicar a sus socios judíos. Un caso particular de tales esfuerzos destaca su intento en 1941 de utilizar las leyes antisemitas en la Francia, ocupada por los nazis, para robar las ganancias de la empresa a su socio judío, cuyos descendientes, en un giro del destino, terminarían siendo los propietarios de la marca Chanel hasta el día de hoy. Aunque Chanel era el rostro y principal propietaria de la casa, había tenido un socio comercial significativo desde principios de la década de 1920. Este era Pierre Wertheimer, descendiente de una familia judío-alemana que se había trasladado desde la región de Alsacia, cerca de la frontera franco-alemana, a París, tras el estallido de la guerra franco-prusiana en 1870. Permanecieron en la capital francesa después de la rápida victoria prusiana en esa guerra, y Pierre nació en la ciudad en 1888. Siendo joven, en sus veintes, Pierre se involucró en la industria cosmética en Francia y ayudó a desarrollar un rubor seco para la notable empresa francesa de maquillaje Bourjois. Tal fue el éxito de este producto que Wertheimer ascendió rápidamente dentro de Bourjois, y en 1917 él y su hermano Paul se convirtieron en directores de la compañía. Solo unos pocos años después, Chanel y Wertheimer comenzaron negociaciones para utilizar los contactos y vínculos de Wertheimer en la industria para ayudar a comercializar el Chanel No. 5 a nivel global. Finalmente, Chanel, Wertheimer y varios otros inversores franceses y judíos de la industria de cosméticos y fragancias llegaron a un acuerdo a mediados de la década de 1920, por el cual los Wertheimer se encargarían efectivamente de la fabricación, distribución y gestión general del Chanel No. 365. Ellos recibirían el 70% de las ganancias a cambio de administrar Parfum Chanel. Como se conoció a la subsidiaria, Coco se convertiría prácticamente en una socia silenciosa. No tendría que hacer mucho a partir de entonces y recibiría el 10% de todas las ganancias por su derecho intelectual sobre la fragancia y la marca. Mientras muchos habrían estado conformes con este acuerdo, a medida que los Wertheimer expandían el alcance del Chanel No. 5 y aumentaban las ventas durante las décadas de 1920 y 1930, Coco se sentía cada vez más descontenta. En 1935 ya había intentado demandar a Pierre y su familia, pero la demanda fracasó, ya que Coco intentaba impugnar la validez de un contrato legal vinculante al que ella misma había accedido libremente años antes. Ahora se proponía utilizar la ocupación de Francia por los nazis
y el antisemitismo pronunciado del nuevo régimen contra los Wertheimer y su herencia judía. A partir de 1941 comenzó a peticionar al gobierno alemán de ocupación en Francia para que le otorgaran el control exclusivo de Parfums Chanel, utilizando una ley nazi que permitía a personas de raza supuestamente aria apoderarse de negocios judíos. También pudo alegar que los Wertheimer habían abandonado la empresa cuando huyeron a Estados Unidos en 1940 para evitar la persecución nazi. Sin embargo, se sorprendió al descubrir durante el verano y otoño de 1941 que Wertheimer había tomado medidas para impedir que ella se apoderara de la compañía. Antes de que él y su familia abandonaran Francia, había transferido su participación del 70% y con ella el control accionario a Félix Amiot, un empresario de origen cristiano y francés con quien los nazis no se inmiscuirían. Así, Coco fracasó en su intento de asegurar el control de Parfums Chanel durante la guerra, pero todo el incidente evidenció su disposición a usar leyes antisemitas para su beneficio personal. La colaboración de Chanel con el régimen nazi no se limitó a lo simbólico ni a lo comercial. Se ha documentado con claridad que desde 1940 estuvo profundamente involucrada con el Sicherheitsdienst, SD, el servicio de inteligencia del Tercer Reich, dirigido en Europa Occidental por Walter Schellenberg. Aunque el SD es hoy menos conocido que la temida Gestapo, su alcance operativo en los países ocupados, incluida Francia, era incluso mayor, ejerciendo el control principal sobre la seguridad interior y la vigilancia ideológica durante la guerra. Chanel habría entrado en contacto con esta organización poco después de la ocupación de París en el verano de 1940. Hoy no quedan dudas de que fue agente del SD en París durante al menos 4 años, aunque mucha documentación fue destruida por los propios nazis antes de abandonar la ciudad en 1944. No obstante, en años recientes se han hallado archivos en los que se hace referencia a Chanel como agente F-16 Noto 24 en la Francia ocupada, lo cual, sumado a otras evidencias indirectas, confirma su participación activa como colaboradora. Otro aspecto clave de su implicación fue su relación íntima con el barón Hans Günther von Dinkleig, agregado diplomático alemán en París y espía de la Abwehr, el servicio de inteligencia militar nazi. Von Dinkleig tenía conexiones directas con figuras de alto rango del régimen como Heinrich Himmler, jefe de las SS, y Joseph Goebbels, ministro de propaganda. Chanel y von Dinkleig iniciaron una relación amorosa en 1942 y esta se prolongó durante el resto de la ocupación y más allá. Su vínculo no fue solo sentimental. Existen evidencias de que ambos colaboraron en actividades de inteligencia y misiones secretas. Quizás el indicio más explícito de esto fue que durante un tiempo Chanel fue considerada como una posible negociadora y enlace entre el primer ministro británico Winston Churchill y ciertos elementos del régimen nazi encabezados por Himmler, que consideraban que sería mejor negociar términos de rendición con los aliados occidentales antes que enfrentar la posibilidad de que la Unión Soviética arrasara a Alemania. Esto no desembocó en conversaciones constructivas, pero como se verá en breve, Churchill intervino en favor de Chanel en las etapas finales de la guerra y tras su conclusión en el verano de 1945. En algunos casos, existen evidencias aún más explícitas de la participación de Chanel en diversas actividades clandestinas del régimen nazi. La más notoria fue la llamada Operación Modelhut, sombrero modelo, una maniobra de espionaje lanzada en 1943. Formaba parte de una estrategia especulativa del régimen nazi que buscaba influir en la política de España, entonces bajo el mando del dictador Francisco Franco, país que, aunque simpatizaba con el Eje, se mantenía oficialmente neutral. La operación Recompresse Model Hut involucraba a Chanel como agente de contrainteligencia de la Abwehr, quien debía viajar a Madrid en 1943 para intentar convencer al embajador británico en la capital española, Sir Samuel Hoare, de que ciertos elementos del régimen nazi
estaban considerando una paz negociada. La misión posteriormente llevó a Chanel a Berlín, donde se reunió con Schellenberg junto a von Dinklage en relación con el plan, el cual se volvió extremadamente complicado, pues surgieron sugerencias de que Chanel podría utilizar sus contactos en Gran Bretaña, que llegaban hasta Churchill, para ayudar en cualquier esfuerzo del régimen nazi por lograr una victoria diplomática, incluso mientras sus fuerzas armadas sufrían enormes reveses en todos los frentes frente a las naciones aliadas. Sin embargo, la Operación Modelud estaba condenada al fracaso desde su origen, ya que una joven anglo-italiana con la que Chanel había viajado inicialmente a Madrid, Vera Baita Lombardi, terminó traicionando los detalles del plan al llegar a España. Al final, los esfuerzos de Chanel por ayudar al régimen nazi en su declive solo sirvieron retrospectivamente para revelarla como un agente del nazismo y del régimen de Hitler en la Francia ocupada. A comienzos de 1944, Chanel debía ser ya plenamente consciente de que su colaboración con el régimen nazi y las fuerzas de seguridad alemanas durante la ocupación de Francia podía convertirse muy pronto en un grave problema para ella. Si bien los primeros años de la Segunda Guerra Mundial estuvieron marcados por una serie de victorias abrumadoras para los ejércitos alemanes en toda Europa, todo cambió para los nazis en el invierno de 1941. La ofensiva alemana en Rusia se estancó a las puertas de Moscú y Leningrado, y Estados Unidos entró en la guerra del lado de Gran Bretaña y la Unión Soviética tras el ataque a su flota del Pacífico en Pearl Harbor por parte del Imperio de Japón, aliado de Alemania, en diciembre de ese año. Los años 1942 y principios de 1943 marcaron el punto de inflexión del conflicto, con los aliados occidentales logrando la victoria sobre Alemania e Italia en el teatro de operaciones del norte de África y con la derrota alemana en la batalla de Stalingrado frente a la Unión Soviética, en un enfrentamiento que se convirtió en el crisol de toda la guerra, con un frente sur establecido en Sicilia. En el verano de 1943, los aliados comenzaron a planear la invasión de Francia para poner fin a la ocupación nazi del norte del país. El día D abrió el frente occidental en los primeros días de junio de 1944, con París como uno de los objetivos primordiales de los aliados. Aunque los combates encarnizados en el norte de Francia ralentizaron el avance, las fuerzas estadounidenses, británicas, canadienses y sus aliados llegaron a las afueras de París el 19 de agosto de 1944. Solo 6 días después, la ocupación nazi de la capital francesa llegó finalmente a su fin tras 4 largos años. Como en el resto de Europa, entre 1944 y 1945, la atención pública se centró rápidamente en identificar a quienes habían colaborado con los nazis y cómo debían ser castigados por ello. No pasó mucho tiempo antes de que se comenzara a cuestionar la conducta de Chanel durante la ocupación nazi de París. En el otoño de 1943, el gobierno de la Francia Libre, establecido en la colonia francesa de Argelia, había creado la Comisión de Depuración, un comité judicial encargado de supervisar el procesamiento de criminales de guerra franceses colaboracionistas una vez que Francia fuera liberada del dominio nazi. Aunque el número de personas procesadas por la comisión fue muy inferior al de las ejecuciones sumarias llevadas a cabo en Francia entre 1944 y 1945, sí procesó a decenas de miles de individuos. Entre los interrogados por la comisión se encontraba Coco Chanel, quien fue detenida e interrogada por primera vez en septiembre de 1944, pocas semanas después de la liberación de París. Sin embargo, el caso de Chanel no era sencillo. No había ocupado ningún cargo público dentro del gobierno de ocupación nazi. Además, no existía en ese momento documentación que probara de forma concluyente su implicación con el SD de Schellenberg o con la Abwehr. Si bien su relación con von Dinklage y su conocida relación con la élite nazi en el Hotel Ritz durante toda la guerra ciertamente comprometían la percepción pública sobre Chanel, había pocas pruebas con las que acusarla de un crimen grave. Además, se había especulado ampliamente desde entonces
que Winston Churchill, quien conocía a Chanel desde hacía muchos años antes de la guerra, intervino en su favor para que fuera liberada del escrutinio de la Comisión de Depuración. No obstante, esto sigue siendo una afirmación especulativa, ya que no existe evidencia concreta que lo confirme. Con el fin de la guerra, también surgió rápidamente un espinoso asunto empresarial para Chanel. Pierre Wertheimer y su familia habían huido a Estados Unidos tras el avance del régimen nazi en 1940. Pero, aunque Chanel había intentado utilizar la herencia judía de los Wertheimer en su contra, amparándose en las leyes nazis para quedarse con el control de Parfum Chanel durante la ocupación alemana de Francia, la decisión de Pierre de transferir la propiedad de la empresa a Félix Amiot antes de abandonar Europa había frustrado sus planes. Ahora, en el contexto del final del conflicto, la disputa resurgía. Curiosamente, Chanel decidió contratar a René de Chambrun, yerno de Pierre Laval, el ex primer ministro de la Francia de Vichy, quien fue ejecutado en octubre de 1945 por su papel en el régimen colaboracionista. El caso era problemático para ambas partes. Chanel no deseaba que su historial durante la guerra se ventilara públicamente. Por otro lado, aunque Wertheimer no había cometido ninguna falta, era consciente de que si la colaboración de Coco con los nazis se exponía ampliamente ante la opinión pública, eso posiblemente llevaría a un boicot de los perfumes Chanel y a una drástica caída en sus márgenes de ganancia. En consecuencia, se llegó a un acuerdo a comienzos del verano de 1947, sin necesidad de airear públicamente los secretos desagradables de la compañía. Según dicho acuerdo, Wertheimer conservaría el control mayoritario de Parfum Chanel, pero Coco seguiría recibiendo el 2% de las ganancias de todas las ventas futuras, además de otras inversiones financieras. Podría parecer que se trataba de una derrota financiera para Chanel, pero en realidad las sumas involucradas la convirtieron en una de las mujeres más ricas de las décadas de 1950 y 1960, aunque Chanel logró rescatar una victoria parcial de las fauces de la derrota en lo que respecta a Parfum Chanel. En los años inmediatamente posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, su reputación pública quedó severamente dañada por su conducta durante la ocupación. Ya en 1945, una vez que se retiraron los cargos en su contra y fue liberada de una breve detención, partió con von Dinklage hacia Suiza, una nación que se había mantenido neutral durante la guerra y que, con cierto matiz cuestionable, se había convertido en refugio de muchos criminales de guerra nazis en los años finales de la década de 1940 y principios de la de 1950. Vivió en la ciudad de Lausana, a orillas del lago Le Mans, a poco más de 25 kilómetros de la frontera oriental con Francia. Desde allí observaba con molestia el ascenso de nuevas casas de moda en Francia, España e Italia, como las de Christian Dior y Cristóbal Balenciaga, cuyos diseños Chanel consideraba excesivamente rígidos y conservadores en comparación con los de la casa Chanel durante el periodo de entreguerras en las décadas de 1920 y 1930. No obstante, la reputación de la casa Chanel quedó profundamente dañada por la guerra y Coco tuvo escasas oportunidades de revivirla hasta mediados de la década de 1950. De hecho, incluso en 1949 fue llamada a declarar ante un tribunal francés donde fue atacada por sus vínculos con los nazis durante el juicio al barón Louis Benedino. Buffret Lalande, un ex agente de inteligencia nazi. Curiosamente, en esa ocasión, Chanel defendió su carácter afirmando que Duff Cooper, antiguo embajador británico en Francia, tras la liberación del país en 1944 y diplomático designado por Winston Churchill, podría ofrecer una declaración de respaldo sobre su conducta durante la guerra, si fuese necesario. Lo que exactamente quiso decir con eso y lo que Cooper podría haber revelado sigue siendo hasta hoy frustrantemente incierto. Hubo una especie de epílogo a principios de la década de 1950 respecto al involucramiento de Chanel con los nazis y los servicios de seguridad en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Después del final de la guerra, Walter Schellenberg, jefe de inteligencia exterior dentro del SD y figura con la que Chanel había tenido cierto contacto durante el conflicto,
aunque no se puede determinar con exactitud el grado de su relación. Fue arrestado en Alemania. Schellenberg era un alto agente de seguridad, pero no estuvo implicado en las decisiones de alto nivel que desencadenaron la guerra, ni en las que condujeron al holocausto de los judíos europeos y otras políticas genocidas, aunque sí participó claramente en actividades genocidas, en especial por su papel en la gestión de las acciones de los Siegerende Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte que operaban en el frente oriental tras la invasión de la Unión Soviética en 1941. Aún así, no fue juzgado en el primer proceso contra los líderes del régimen nazi en Nuremberg, iniciado a finales de 1945. En cambio, fue procesado durante el juicio de los ministerios que juzgaba a los ministros de segundo nivel del nazismo en 1948. Al parecer, Chanel proporcionó apoyo financiero a la esposa e hijos de Schellenberg durante este periodo de encarcelamiento, debido a que Schellenberg ofreció una extensa colaboración, aportando pruebas sobre las acciones de las SS y la Gestapo. Recibió una condena relativamente leve de 6 años de prisión cuando se dictó sentencia en 1949. En la práctica, sin embargo, solo cumplió 2 años antes de ser liberado por razones médicas, ya que padecía una afección hepática que resultó fatal. Tras su liberación, se dirigió a Suiza, donde pudo haber sido acogido por Chanel durante un tiempo antes de establecerse finalmente en Turín, Italia, donde murió en marzo de 1952. Cuando falleció, fue Coco Chanel quien pagó su funeral y ofreció apoyo económico adicional a su viuda. Pocas cosas expresan con mayor claridad las simpatías y el grado de involucramiento de Chanel con los servicios de seguridad nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que su apoyo constante a Schellenberg durante los años finales de la década de 1940 y comienzos de la de 1950. Chanel no se conformó con vivir una jubilación tranquila en Suiza durante el resto de su vida, a pesar de que para mediados de la década de 1950 ya había entrado en sus 70. Además, con la intensificación de la Guerra Fría y el paso del tiempo desde la era nazi, muchas personas que habían colaborado con Hitler y el Tercer Reich estaban siendo reintegradas a la sociedad en toda Europa. Así, en 1954, Chanel intentó restablecer su casa de moda en Francia y para hacerlo recurrió a una fuente muy peculiar de financiación, su antiguo rival y socio empresarial distanciado, Pierre Wertheimer. Fue Wertheimer quien proporcionó el capital necesario para que Chanel lanzara una nueva línea de moda en 1954, la cual fue aclamada por la crítica tanto en América del Norte como en Europa, a pesar de las persistentes reservas en muchos círculos sobre la reincorporación de Chanel al mundo de la alta costura, considerando su conducta durante la guerra. En particular, el apoyo de revistas como Vogue contribuyó al renacimiento de la casa Chanel y aseguró que la empresa resurgiera como una de las principales casas de moda de las décadas de 1950 y 1960. Los años siguientes fueron de renovado éxito para Coco Chanel. En 1957, la compañía recibió el Oscar de la moda en los Fashion Awards de la ciudad de Dallas, Texas. Fueron años innovadores. Por ejemplo, durante la década de 1950, Chanel incursionó en la producción de una amplia gama de artículos de joyería, mientras que la casa lanzó su primera fragancia masculina, Eau de Toilette, a mediados de esa misma década. En 1955 también se produjo el lanzamiento inicial de la línea de bolsos de cuero de Chanel. La década de 1960 representó una nueva cima para la marca, con prendas Chanel lucidas por algunas de las mujeres más destacadas de la época, entre ellas las actrices Jeanne Moreau, Elizabeth Taylor y Jane Fonda. En el ámbito político, la esposa del presidente John F. Kennedy, Jackie Kennedy, era una gran admiradora de Chanel. Cuando su esposo fue asesinado en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963, Jackie vestía un famoso traje rosa diseñado por Chanel. Lo más probable es que fuera la propia ex primera dama quien sugiriera a su segundo esposo,
Aristóteles Onassis, que contratara a Chanel para diseñar los uniformes de las azafatas de su aerolínea Olympic Airways a finales de la década de 1960. Así, el nombre Chanel recuperó su brillo internacional y volvió a posicionarse como una de las casas de moda más prestigiosas del mundo. Es importante recordar que en esta segunda etapa, Coco ya no tenía el control total de la empresa. Según el acuerdo con Wertheimer, ella conservaría solo el 10% de la propiedad, mientras que los Wertheimer controlaban el 70%. En los años siguientes, Pierre también adquirió el 20% restante, asegurando que la familia Wertheimer retuviera el dominio completo del imperio Chanel. Su hijo Jacques Wertheimer se fue convirtiendo poco a poco en la figura dominante dentro de la empresa, a medida que Pierre entraba en un semi-retiro. Coco, sin embargo, continuó trabajando hasta el final de sus días. Coco Chanel nunca contempló el retiro. Siguió dirigiendo personalmente los diseños de su casa de moda hasta una edad avanzada. Residía en el Hotel Ritz, el mismo lugar donde había vivido durante la ocupación nazi, y desde allí trabajaba con disciplina incansable. A principios de 1971, ya con 87 años, se encontraba preparando el catálogo de primavera de Chanel cuando comenzó a sentirse mal. El 9 de enero se retiró a su habitación y murió en la madrugada del día siguiente. Su funeral se celebró en la iglesia de Sainte-Marie-Madeleine, en el 8º distrito de París, un templo majestuoso cuyo proyecto fue iniciado por el rey Luis XV en el siglo XVIII. La ceremonia reunió a grandes figuras de la cultura, la moda y la política francesa, entre ellas Salvador Dalí e Yves Saint Laurent. Fue enterrada en Lausana, Suiza, la ciudad donde vivió en su exilio tras la guerra. A pesar del carácter solemne de las exequias organizadas bajo la coordinación de la primera dama, Claude Pompidou, los rumores sobre sus vínculos con el nazismo resurgieron durante enero de 1971 y en los meses siguientes. Lo que muchos habían callado durante décadas comenzó a aflorar. Desde su muerte, la figura de Chanel ha sido objeto de numerosos estudios y biografías. Su talento como diseñadora y su papel en la transformación de la moda del siglo XX nunca han sido discutidos, pero su ideología y acciones durante la Segunda Guerra Mundial han generado gran controversia. Durante años, muchas biografías exaltaron su genio creativo y su influencia sin abordar su faceta más oscura. Pero en 2011, el periodista Hal Vaughan publicó una biografía que marcó un punto de inflexión. En ella se detalla con base documental el papel de Chanel como agente del SD, su relación con los servicios de inteligencia nazis, su intento de apropiarse de la empresa de los Wertheimer, aprovechando las leyes antisemitas, y su romance con el barón von Dinklage. El libro y estudios posteriores también revelaron cómo Chanel logró evadir consecuencias judiciales gracias a sus contactos en la alta sociedad británica y francesa, y cómo su autoexilio en Suiza fue una estrategia para dejar que el escándalo se apagara con el tiempo. Este proceso de revisión crítica ha alcanzado también a otras marcas históricas como Hugo Boss, que han tenido que reconocer sus conexiones con el nazismo. Tras su muerte, la herencia personal de Coco Chanel pasó a su sobrino André Palas y a las hijas de este, ya que Chanel nunca tuvo hijos, pero la empresa no quedó en manos de su familia. La propiedad de Chanel pasó a Alan Wertheimer, nieto de Pierre Wertheimer, su antiguo socio y blanco de su intento de expropiación durante la guerra. Para ese momento, la marca estaba en declive. Las ventas del perfume Chanel No. 5 habían bajado notablemente y el prestigio de la firma se había debilitado frente a nuevos competidores. Fue entonces cuando Alain Wertheimer lanzó una nueva estrategia de marketing y en 1982 contrató a Karl Lagerfeld como nuevo director creativo. Lagerfeld modernizó la imagen de la marca sin renunciar a sus raíces y llevó a Chanel de nuevo a la cima del mundo de la moda. Durante la década de 1990, Chanel volvió a ser sinónimo de lujo extremo, con vestidos de $15.000 y bolsos de cuero de $2.000, y la compañía diversificó su oferta con relojes, nuevos perfumes y accesorios de alta gama. Hoy, la familia Wertheimer
sigue siendo la propietaria de la firma. Tras la pandemia de COVID-19, Chanel ha alcanzado cifras récord, con más de 15.000 millones de dólares en ingresos anuales, 310 boutiques alrededor del mundo y más de 20.000 empleados. Un largo camino desde la modesta tienda de sombreros en la Rue Cambon, abierta en 1910. Coco Chanel fue una de las diseñadoras más influyentes del siglo XX. Fue la única figura de la moda incluida por la revista Time en su lista de las 100 personas más influyentes del siglo. Su historia es al mismo tiempo un retrato del ingenio, la ambición y la controversia. Desde la pobreza extrema y el abandono infantil, Chanel construyó un imperio que aún perdura, pero también fue una mujer que colaboró con el nazismo, abrazó el antisemitismo y evitó el castigo solo gracias a sus poderosas conexiones, dos caras irreconciliables que conviven en una misma figura. La cuestión de si su colaboración con los nazis debería ensombrecer el legado de su marca es un tema de debate continuo.